Hoy estamos muy contentos. Esta es la primera vez que hacemos esta charla magistral en esta modalidad. Tenemos gente que nos está acompañando desde Magallanes, desde Punta Arenas, y de verdad que es algo impensado para nosotros poder llegar con esta información y poder compartir información y compartir también una charla magistral con gente que está tan lejos, y eso también súper bacán que la tecnología nos dé. Para ponernos en contexto, el año antepasado comenzamos con estos eventos de las charlas magistrales. Se hace una vez cada 3 meses más o menos acá en el Zoológico Nacional, en el Zoocine. Tenemos una sala muy bonita en el zoológico para estos eventos, pero ahora en este contexto de pandemia mundial y de COVID hemos optado por cuidarnos, cuidar a nuestros animales y también cuidarlos a ustedes, y decidimos entonces hacer esta modalidad online, ¿no? Vamos a invitar entonces a Tomás que active su cámara para empezar poco a poco a presentarles a nuestro expositor. En Chile, ¿Me ves, cierto? sí, ahí te Gabriela. veo. Sí, Ya. ahí te veo. Bueno, para ponernos un poquito en contexto, les cuento que en Chile habitan alrededor de 500 especies de aves, que eso equivale a aproximadamente al 5% de las aves del mundo, cumpliendo roles que son irreemplazables para los ecosistemas. Sin embargo, este grupo de especies y sus hábitats también se encuentran bajo múltiples amenazas a lo largo del territorio nacional. Y por esta razón, el Ministerio del Medio Ambiente elabora una estrategia enfocada en la conservación de las aves. El objetivo del documento es generar un marco estratégico y los lineamientos para la acción para conservar las aves en Chile y los ecosistemas en los que estas aves habitan, ¿no? De esto nos hablará nuestro invitado del día de hoy, que es Tomás Altamirano, quien desde su perspectiva abordará preguntas y problemas aplicados a la ecología y conservación de la biodiversidad. Actualmente se encuentra trabajando en la estrategia de conservación de aves de 2020 hasta el 2030, son 10 años, bastante, y son un grupo grande de especies, entonces que vamos a trabajar. Vamos a hacer esta modalidad o esta charla en la siguiente modalidad. Vamos a dejar todas las preguntas para el final. Yo sugiero que vayan dejando sus preguntas escritas en el chat, y al final entonces Tomás me cedes de nuevo el host, y yo entonces voy leyendo las preguntas y vamos pimponeando ahí para que vayas respondiendo. ¿Te parece? Súper. Está silenciado, Tomás. Tú me silenciaste. Yo no sé qué hice. Ya, y ahora tengo que ir a Tomás, aquí. Listo. Ahora tú estás al cargo. Bueno, veo algunas nombres y caras conocidas ahí. Saludos a todos. Muchas gracias por venir. Voy a compartir pantalla entonces para que vean la presentación. Tú me dices, Gabriela, si es que se ve correctamente. ¿Se ve, Gabriela? Sí, ojo, Tomás, que como ahora tú eres el hospedador, las personas que van quedando en la sala de espera, de repente echarle una miradita e ir aceptándolas todas para que vayan entrando, porfa. Uf, ya. De a poco. De a De a poco, de a poco poco. voy a ir Sí. ahí. Ya. Ahí agregué dos más. Gracias. Bueno, como les decía entonces, Gabriela, yo hoy día les voy a presentar sobre la Estrategia Nacional de Conservación de Aves, este desafío enorme de generar una hoja de ruta para la siguiente década de todas las aves de Chile. Pero no quisiera empezar sin antes agradecer al Parque Metropolitano por esta invitación, por generar también la instancia para hablar de conservación, de biodiversidad. Ahí está. Entonces, la primera
la primera pregunta, primero que todo, ¿por qué es importante trabajar en la conservación de las aves? No solamente son los vertebrados más numerosos en el mundo, con alrededor de 10.500 especies, en Chile también lo son, con un poco más de 500, 528 si es que incluimos las aves que se han registrado incidentalmente, lo que es un número no menor. Por otro lado, Chile, a pesar de que no es un país mega diverso, si por ejemplo lo comparáramos con Colombia, Venezuela, toda el área del norte de Ecuador, o Ecuador mismo, Perú, no es un país mega diverso y no tiene un alto endemismo asociado a sus límites administrativos. Pero si ustedes se ponen a pensar, los límites administrativos en general no tienen un correlato con la distribución de la diversidad de especies necesariamente, ¿cierto? A no ser que haya alguna barrera geográfica muy importante. Sin embargo, Chile presenta y es parte importante de endemismos asociados a ecosistemas que existen en el país. Por ejemplo, el 41% de las aves de los bosques del país, de los bosques de Chile central hacia el sur, son endémicas del cono sur de Sudamérica, y a esto me refiero con principalmente Chile y la ladera oriental de Argentina. Por otro lado, no, antes que eso les quería mostrar algunos ejemplos. Ahí está. Estas son algunas de las especies que son endémicas de los bosques templados del cono sur, que están principalmente en Chile: la cachaña, que es el loro más austral del mundo, el comecebo grande, y el chucao, que es como la voz de los bosques, ¿cierto? Por otra parte, ¿a qué me refiero con hábitats mundialmente reconocidos? Aquí les doy un ejemplo. Chile es el segundo país con mayor cantidad de aves marinas globalmente amenazadas. Aquí, si ustedes ven el eje X, se ven los países que están ordenados de manera decreciente de izquierda a derecha, y en el eje Y el número de especies. Los colores en cada una de estas barras indican el grado de amenaza que se encuentran en estas especies, desde con datos insuficientes hasta críticamente en peligro crítico, perdón. Y aquí podemos ver claramente cómo Chile, después de Nueva Zelanda, es el segundo país con un poco menos de 40 especies que alberga eh, estas aves marinas que están mundialmente amenazadas, lo que resalta también el carácter internacional y la relevancia internacional que tiene Chile en cuanto a conservación de aves. Al tiro paso a la siguiente diapo, estoy admitiendo gente. Ahí está. Perdón. Por otro lado, las aves juegan también un rol ecológico muy importante, y aquí les quiero dar dos ejemplos simplemente por nombrar algunos. El 60% de la vegetación del Chile templado, del Chile del centro, el sur y el zona austral, se dispersa por aves. O sea, la vegetación leñosa tiene el síndrome de ornitocoría, se llama, que utilizan a las aves para dispersarse. Y en ese sentido, estas dos especies, el fiofío arriba, que es una especie migratoria, en invierno se va incluso al Amazonas peruano, al norte, un pajarito tan pequeño logra viajes enormes, increíbles. Y el zorzal, que es por el contrario una especie muy generalista y residente que está todo el año acá en el país. O el otro ejemplo que les quería mencionar es las colonias de especies marinas, que juegan un rol muy importante también en el ciclo de nutrientes provenientes de su guano, específicamente aportando y devolviendo nutrientes muy importantes como el nitrógeno y el fósforo al sistema. ¿Ya? Por otra parte, las aves también pueden ser indicadoras de biodiversidad o del estado del ecosistema. Por ejemplo, la presencia de este búho, el concón, que es uno de los búhos más amenazados del país, se asocia a ecosistemas más diversos en plantas y además en otras aves. Y bueno, ustedes dirán, ¿por qué esto puede ser relevante? Las aves son, además de los, como dije, los vertebrados más numerosos, son probablemente de los vertebrados más fáciles de monitorear o de medir, por ejemplo, las poblaciones, etcétera. Por lo tanto, si es que logramos establecer estos vínculos entre las aves y sus hábitats y el estado de sus hábitats o sus ecosistemas, probablemente vamos a poder hacernos una idea bastante general, pero importante de cómo están o cómo está la salud de esos ecosistemas. Sigo admitiendo, a ver, ahí está. Finalmente,
otro de los puntos que quería resaltar del por qué hablar de las aves ahora, es el fuerte vínculo que existe con la sociedad. Especies que son bioculturalmente claves, como el cóndor andino que les muestro en esta foto, están fuertemente relacionadas a mitos, artes, rituales, incluso juegan un rol político e identitario en muchos pueblos. Y por otra parte, otro ejemplo también, dentro de este mismo título del vínculo con la sociedad, es un trabajo que se publicó el año 2013, donde revisamos la presencia de las aves en refranes populares de Chile, y encontramos 89 refranes de carácter ornitológico. Y ahí donde resalta principalmente la perdiz, el chuncho y el peuco, que fueron las especies nativas más mencionadas. Finalmente, otro punto importante, y es el último que quisiera resaltar, es que las aves son carismáticas. Y aquí entiendo que hay harta gente de Magallanes hoy en esta presentación. Esta es una foto de Isla Navarino. Es un bosque que fue altamente impactado por una especie invasora y exótica, que es el castor, que aparece ahí en la foto también, el cual modifica y es un ingeniero de ecosistemas, por lo tanto tiene un efecto bastante alto en la dinámica de cada uno de los ecosistemas que habita. Sin embargo, es además una especie muy carismática el castor, y lo que ocurría hace algunos años, por ejemplo, era que lo primero que te recibía y te daba la bienvenida al bajarte del aeropuerto en Isla Navarino, en Puerto Williams, era un castor dándote la bienvenida. Ocurre mucho también en Ushuaia, gente disfrazada de castor dándote la bienvenida. Y bueno, ¿cuál es el rol que podría jugar las aves en este punto? Podría jugar un rol, por ejemplo, reconectando a las sociedades con sus sistemas naturales y así aportar a la conservación de la biodiversidad. En esta misma línea, Jimena Arango en 2007, con colaboradores, levantaron información y determinaron que el carpintero gigante, una especie, el segundo carpintero más grande del mundo, el primero más grande de Sudamérica, es la especie nativa preferida por la comunidad de Puerto Williams. Y así entonces comenzaron todo un trabajo mediático para apoyar la conservación de los bosques australes finalmente. Voy a detenerme para aceptar algunas personas. Bueno, hay otros roles también que las aves podrían jugar que no los estoy mencionando aquí, como podría ser eventualmente el rol económico en algunas comunidades, en unas pequeñas comunidades por ejemplo, de la costa en Chile, que podría ser a través del aviturismo, ¿cierto? Que es un incipiente mercado en Chile, está actualmente fuertemente enfocado en extranjeros, pero si es que somos inteligentes básicamente y resaltamos todos los caracteres únicos de la fauna y de las aves en Chile, podríamos quizás potenciar el mercado del aviturismo en el país y quizás, ¿por qué no?, enfocarlo también en la comunidad de chilenos y chilenas. La segunda pregunta, entonces, perdón, estoy metiendo una persona. La segunda pregunta, ¿por qué es importante una estrategia nacional de conservación de aves ahora? Les pregunto, ustedes saben, Chile tiene, por ejemplo, una estrategia actualmente de aves? La respuesta es que es sí. Sin embargo, tiene dos, de hecho. Ahí sí. Sin embargo, existe una necesidad de actualizar estas últimas dos estrategias, ya que la última, que es la de Cristian Stade, fue el 2004 hecha, promulgada. Estas dos estrategias no fueron inicialmente impulsadas por el Estado de Chile, lo que es una diferencia importante con la estrategia actual. La primera, del 1992, que fue liderada por Rodman y López Calleja, si bien fue publicada por el SAC, finalmente respondió más bien a un esfuerzo, y a un enorme esfuerzo, de la Unión de Ornitólogos de Chile. Y la segunda, que es la que se encuentra a la derecha, es un esfuerzo 100% de la Unión de Ornitólogos de Chile con la Universidad de Chile, que lograron articular un documento valiosísimo. Ambas estrategias hacen un diagnóstico de la situación de las aves hasta esa fecha, entregan un set de propuestas, entregan recomendaciones. Sin embargo, el escenario mundial y nacional desde esos años ha cambiado y ha cambiado bastante. Solo por mencionar algunas cosas, algunas características de estos nuevos escenarios, es que, bueno, existe
un deterioro mundial de los hábitats y las poblaciones de la biodiversidad, y las aves no son la excepción, y Chile tampoco lo es. Particularmente en Chile, existe una nueva institucionalidad ambiental, solamente por dar algunos ejemplos, el Ministerio del Medio Ambiente, que se forma en el 2010, que viene a reemplazar lo que antiguamente era la CONAMA. Prontamente podría crearse el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, por ejemplo. Otro punto que quisiera resaltar aquí es que existe más y mejor información disponible. Y aquí algunos ejemplos. Hay una creciente comunidad en Chile de observadores de aves utilizando ciencia ciudadana, principalmente eBird y iNaturalist, que son herramientas que han alimentado información y programas de monitoreo, incluso en Norteamérica, de gran relevancia, han sido muy útiles. En 2018, además, por ejemplo, se publicó el primer atlas de las aves nidificantes del país, que fue un enorme esfuerzo también liderado por la Red de Observadores de Aves y Vida Silvestre de Chile, y que trabajó conjuntamente con Ciencia Ciudadana a través de eBird y también con expertos que elaboramos las fichas técnicas de algunas aves. Y así, por ejemplo, hoy en día sabemos que existen 316 especies que se están reproduciendo en el país, y contamos además, no solamente tenemos ese número, sino que además contamos con detalles espaciales y temporales de su biología reproductiva, lo que es extremadamente relevante, información valiosísima para generar estrategias o planes de conservación. De esta manera y con este contexto, entonces, es que el Ministerio del Medio Ambiente decide embarcarse en este proceso de elaborar una nueva Estrategia Nacional de Conservación de Aves, que es un proceso que durará un año, como les comentaba al principio. Voy a tomar un segundo para aceptar gente. Bueno, entonces ahora entrando ya en tierra derecha sobre la elaboración de esta estrategia, cómo lo vamos a hacer, qué estamos pensando, cuáles son los pasos a seguir. Aquí les quería contar entonces que nosotros adaptamos la metodología a una metodología internacional que se llama Estándares Abiertos para la Práctica de la Conservación, la cual tiene 5 pasos. Perdón, ahí sí. 5 pasos que son evaluar, planificar, implementar, analizar y adaptar, y luego compartir. Esta metodología se utiliza altamente a nivel internacional, como les decía, y algunos de los beneficios y de los enormes beneficios que nosotros vemos de este método es que define conceptos clave y llega a acuerdos sobre algunos conceptos, como por ejemplo lo que entendemos por una amenaza. ¿Y cuál es la gracia de esto? Es que permite que diversos esfuerzos de conservación a nivel mundial, no solamente en Chile, pero también dentro de un mismo país también podría ocurrir, uno pueda alimentarse, compartir, saber lo que funcionó en otros lados, lo que no funcionó, hace que los planes y las estrategias de conservación sean replicables. ¿Ya? Alguien en el Congo podría ver lo que nosotros estamos haciendo acá. Nosotros tenemos, esta metodología además tiene un programa propio, en donde uno va entrando los pasos, lo que va haciendo, los indicadores, objetivos, etcétera. No voy a indagar mucho en los detalles específicos, pero si es que alguien está interesado, le puedo enviar literatura. Programa que básicamente en este último paso que se ve ahí, que es el de compartir, el 5, hace que básicamente podamos todos ir nutriéndonos y alimentándonos de las diversas experiencias en el mundo. Además, una metodología que se enfoca en resultados, que facilita mucho que las estrategias y estos esfuerzos de conservación bajen finalmente al territorio y tengan una influencia real. Y lo último punto que quería destacar de esta metodología es que es su carácter participativo y adaptativo también. Así, por eso este círculo, cada una de las etapas están continuamente evaluándose, a pesar de que hay una etapa específica que es para eso. El proceso todo el tiempo te obliga a ir evaluando, adaptándote a los nuevos escenarios que pueden ocurrir. Bueno, y de esta manera entonces es que nosotros, perdón, estoy admitiendo, ahí está, es que nosotros vemos o pensamos que esta estrategia se co-construye con las personas y con las entidades vinculadas a las aves en el país. Específicamente,
la Estrategia Nacional de Conservación de Aves se va a enfocar, o este año de elaboración se va a enfocar en las dos primeras etapas, que las marco ahí, evaluación y planificación. De esta manera queremos dibujar los lineamientos a seguir durante la próxima década y, bueno, dejar sentadas las bases para el desarrollo, obviamente, de las siguientes fases, en la implementación, lo que requiere un... Ya. Está contando que van a crear una estrategia nacional de Perdón, conservación voy de a aves. silenciar, no me acuerdo cómo se hace eso. Que tiene esos 5 puntos. ¿Y no va a hablar de las aves y las especies? No, no creo, porque Ya. la estrategia es esa. O sea, Oye, hablar de la no me estrategia acuerdo que cómo silenciar los micrófonos, para no... Tomás, ¿Sí? Ay, perdón. si quieres, me puedes nombrar co-host y te ayudo a aceptar gente Eso, y silenciar por favor. micrófonos. Déjame ver si lo puedo hacer. Lo otro es que en las opciones de Zoom de seguridad, abajo en la barra, puedes dejar deshabilitada la sala de espera y así no tienes que estar aceptando gente a cada rato para que no te interrumpan. Ah, mira, eso Ya, no lo sabía. déjame, Gracias. Sí, por eso les decía. sí, el problema es que no te puedo habilitar como coanfitriona porque no está habilitada la opción. Entonces te tendría que ser hospedadora y ahí seguramente yo no voy a poder compartir la pantalla. Ya, Pero bueno, genial. no importa. Les pido nomás que los que entren, por favor, si pueden silenciar el micrófono para no desconcentrarme. Entonces, como les decía, la estrategia se va a enfocar en estas dos primeras etapas, la evaluación y la planificación, en el cual, por ejemplo, en la evaluación se define un propósito, el proyecto, se define un alcance, una visión, un objeto de conservación, se define también un equipo de trabajo y asesor del proyecto, el cual para el caso de la estrategia está compuesto por no solamente organismos públicos, sino también la academia, varias universidades, ONGs nacionales e internacionales con un vínculo directo en el país, y también hemos incorporado y están activamente participando centros de investigación y centros de rehabilitación de fauna. Bueno, entonces al final también en esta etapa 1 se define la visión, el alcance y los objetos, como les decía, y se hace un diagnóstico general de las amenazas directas a las cuales las amenazas directas que están afectando el estado de conservación de nuestro objeto, que en este caso son las aves, ¿cierto? Luego de eso, nosotros pasaríamos, nosotros estamos en esa etapa actualmente, estamos definiendo la situación de conservación de las aves en Chile, luego de eso pasaríamos a la segunda etapa, que es la de planificación, donde se genera también un plan de monitoreo, un plan operacional, y la idea es a través de talleres participativos, generar o nutrir las acciones específicas y la factibilidad de implementar acciones a nivel macrozonal o por regiones en Chile. Para hacer este diagnóstico del estado de conservación, algunas cosas que les quisiera mostrar es que hicimos un diagnóstico de las amenazas directas, la cual se desarrolló también de manera participativa. Quizás muchos de ustedes participaron de una encuesta abierta y ciudadana, que luego se trabajó en un panel de expertos, y que básicamente fue la piedra fundamental para generar los modelos conceptuales y esta situación de conservación de las aves en Chile que hemos generado. A continuación, entonces, les quisiera mostrar algunos de los avances, quizás los más importantes, que hemos llevado a cabo en este proceso, que comenzó, como les decía, en marzo. Admito. Ahí está. Una de las cosas que quería mostrarles y es la visión, cómo nosotros soñamos o cómo nosotros visualizamos el estado de las aves en Chile en el futuro. Esta visión es la siguiente: las aves nativas en Chile mantienen sus hábitats conservados y poblaciones viables, cumpliendo su rol ecológico, económico y cultural, y articulando diversos esfuerzos, personas, entidades y comunidades locales. Aquí quisiera resaltar dos puntos. Esta visión difiere un poco de la visión anterior,
de las estrategias anteriores, ya que no tiene un enfoque especie específico, sino que es un enfoque más a nivel comunitario y con un fuerte también énfasis en el hábitat de las especies. ¿Ya? Como es a nivel nacional, es ese el enfoque que le hemos comenzado a dar, además de un alcance programático y un marco, un paraguas de donde se desprendan luego diversos planes de acción específicos para eventualmente o planes recoge o iniciativas específicas enfocadas en una o más especies. Una de las cosas que hemos realizado, como les decía entonces, es generar este diagnóstico, identificar y calificar amenazas. ¿Y cómo lo hicimos? Probablemente, como les decía, algunos participaron de esta parte, que es, generamos una encuesta que se generó con una encuesta de amenaza, en donde el objetivo era no solamente identificar estas amenazas, sino que también priorizarlas o calificarlas de alguna manera, darle un grado de... con qué grado estas amenazas estaban afectando a las aves. Eso se hizo con una revisión bibliográfica y con talleres de expertos. Luego de eso se construyó esta encuesta, se hizo la consulta ciudadana y luego con todo ese input, que fueron 1.510 encuestas completas, se hizo el análisis y nuevamente se pasó a un panel de expertos para hacer la calificación de cada una de estas amenazas. Y así, por ejemplo, nosotros detectamos inicialmente 18 amenazas, pero después de la encuesta, estas ahora son 20 con las cuales estamos trabajando. ¿Qué entendemos por amenaza directa? Simplemente para comentarles, esto es, por ejemplo, algo que definido por la metodología de los estándares abiertos y que cada una de los planes o estrategias de conservación en el mundo que utiliza esta metodología utiliza entonces esta definición. Es una actividad humana o proceso que ha causado, está causando o podría causar la destrucción, degradación o deterioro de las poblaciones de aves. Así, por ejemplo, muchas veces, incluso yo mismo al principio, cuando estaba entrando aprendiendo lo que es esta metodología, yo decía, ok, falta información, falta investigación, y eso yo lo consideraba como una amenaza. Sin embargo, eso no es una amenaza, sino que podría ser eventualmente un factor que está contribuyendo a que nosotros estemos actuando o alguna actividad de las que nosotros estamos haciendo esté perjudicando directamente a las aves. Algunas de las amenazas que salieron como de las más relevantes es, por ejemplo, las interacciones de las aves marinas, este grupo, gremio de especies que les contaba en un principio, del cual Chile es el segundo país que tiene una mayor cantidad de especies amenazadas. Bueno, la captura incidental es una de las principales amenazas para estas especies dadas por la pesquería, la cual causa una mortalidad importante a estas especies. Por ejemplo, más de 300.000 albatros al año. En la década de los 90 perdieron la vida básicamente por la pesquería y por artes y aparejos de pesca que no eran tan selectivos. Otra amenaza muy importante que salió relevada tanto por la revisión bibliográfica como por el panel de expertos, como por la encuesta que hicimos, es la contaminación. Aquí, por ejemplo, podemos ver Chanaballita, que el año pasado cogió 1.800 individuos de gaviotén chico, que es cerca del 80% de la población mundial, y una especie en peligro de extinción. Y bueno, el año pasado el SAC reportó 1.800 individuos en un lugar como este, que básicamente es un basural. Por otro lado, y otro ejemplo de la misma amenaza, es esta foto, una pareja de liles que construyó su nido con una gran cantidad de desechos, de basura, los que, entre otras cosas, podría traer, por ejemplo, parásitos, depredadores que terminen afectando el éxito reproductivo de esta pareja. Yo también así he visto nidos de otras especies, de paseriformes o aves cantoras, con material desechos y que básicamente terminan en disminuir el éxito reproductivo de esas especies. Perdón, estoy aceptando. Ahí está. Y el último ejemplo que les quería dar sobre las amenazas es las especies exóticas invasoras. En esta foto, por ejemplo, aparece un bisón a punto de depredar un nido de caiquén en Isla Navarino, una isla que no tiene presencia de carnívoros nativos y donde muchas especies que
eventualmente o usualmente en el continente nidifican en la altura, porque han evolucionado y coevolucionado con depredadores nativos, en estas islas, y no solamente en Isla Navarino, en ambientes aislados, como son las islas y los archipiélagos, que no tienen depredadores nativos, lo hacen al nivel del suelo. Por lo tanto, cuando llega una especie exótica invasora, como podría ser el bisón en este caso, o alguna rata, el impacto que tiene sobre las aves puede ser catastrófico. Bueno, esos eran como los ejemplos. Luego de obtener entonces los resultados de esta encuesta, nos encontramos, como les decía, con un set de 20 amenazas directas a las aves, las cuales sometimos a una calificación. Estas amenazas van del cambio climático, amenazas bien transversales, hasta, por ejemplo, la extracción de recursos biológicos, la cacería y la captura. Y con el insumo entonces de esta encuesta como base, lo que hicimos fue realizar el trabajo con panel de expertos, con el grupo de elaboración, y el cual analizó las amenazas y cada una de estas amenazas en base a los siguientes criterios. El alcance, que son criterios por lo demás claramente definidos en la metodología de los estándares abiertos. El alcance, que es la proporción del objeto de conservación afectado. En este caso, recuerden que estamos hablando de las aves de Chile, todo el grupo. En cuanto a la analizamos también con el criterio de severidad, el grado de afectación de cada uno de estos objetos, y la irreversibilidad, que es el tiempo de recuperación y la dificultad de erradicar o controlar esa amenaza. Y así, no quiero detenerme en muchos detalles aquí, pero el color rojo es un grado muy alto, el color amarillo es un grado alto, el color verde claro es medio y el verde oscuro es bajo. Y así, en base a cada uno de estos criterios, nosotros obtuvimos una calificación, que es la última columna. Perdón. Ok. La última columna, en que también califica como muy alto, alto, medio o bajo el carácter de la amenaza en función de estos tres criterios. Luego de esto, lo que nosotros hicimos y lo que propone la metodología es crear modelos conceptuales en base a factores contribuyentes o amenazas indirectas. ¿A qué me refiero con esto? Aquí les doy un ejemplo. Son modelos causa-efecto. Esto lo construimos para cada una de las amenazas, o sea, para 20. En donde está la amenaza que está atacando directamente o influyendo o afectando directamente el objeto de conservación, que tiene un factor contribuyente o algo que potencia o facilita la presencia de esa amenaza, que se llama factor contribuyente o amenaza indirecta. A su vez, esa amenaza indirecta más próxima podría tener otro factor que está contribuyendo a la presencia de esa amenaza o de ese factor contribuyente próximo, y así sucesivamente uno va construyendo modelos conceptuales y lógicos que son de causa y efecto para lograr generar un diagnóstico y un estado del arte básicamente alrededor de cada una de estas amenazas, influyendo o afectando nuestras aves. Como ejemplo, simplemente, y luego de eso, lo que se hace es decir, ok, ¿dónde se detectan oportunidades? ¿Dónde en esta situación podemos actuar? ¿Dónde podríamos poner básicamente la energía, el dinero, el personal, etcétera, para finalmente mitigar, controlar o eventualmente y ojalá erradicar una amenaza a nuestro objeto de conservación? Entonces, no solamente este método nos obliga a visualizar una línea de acción o una estrategia de operación, sino que además hacer el link y a decir, ok, ¿dónde específicamente debiéramos actuar? A continuación les quisiera mostrar un ejemplo, sin detenernos mucho en el detalle, sin detenernos mucho en el detalle, pero un ejemplo para las especies exóticas invasoras, un ejemplo del modelo que hemos construido. Aquí tenemos entonces en verde, en el círculo verde, ojalá que se alcance a ver, las aves de Chile, que es nuestro objeto de conservación. El cuadrado rosado entonces es la especie
exóticas invasoras, es un ejemplo para una amenaza y para esta específicamente, el cual identificamos dos fuentes más próximas, que es la dispersión de diferentes fuentes y ausencia o ineficiencia de mecanismos de control de esta especie. Así, por ejemplo, acá arriba aparece disponibilidad de hábitat para establecimiento de especies exóticas invasoras, que es un factor que contribuye a que estas especies se puedan dispersar eventualmente a nuevos hábitats. Y luego, básicamente, hay baja sensibilidad sobre el daño de estas especies. Existe también una liberación voluntaria o involuntaria de especies exóticas, usadas como mascotas eventualmente, o como actividades productivas, lo que ocurrió, por ejemplo, con el castor y con el bisón, que fueron dos especies mencionadas previamente, y así sucesivamente se fue construyendo este modelo hasta llegar a lo que yo les mostraba, que es un modelo completo, idealmente, que ha sido bien trabajado con diversos actores, personas, entidades, en donde se definieron estos hexágonos amarillos que son lineamientos de acciones o acciones a seguir que iban a atacar puntos específicos dentro de este modelo conceptual. Y de esta manera, lo que hicimos con estos 20 modelos conceptuales y trabajos colaborativos de identificar todas estas líneas de acción, es que establecimos un primer set, y digo primer set porque recuerden que todo este proceso va a ser bien adaptativo, vamos a tener talleres además participativos por macrozona, agrupados por regiones, en donde la idea es que participen no solamente los servicios públicos de esas regiones, sino que también ONG, ciudadanía, etcétera, en donde podamos nutrir más estas acciones, fomentar algunas otras que aparezcan, por otro lado también evaluar factibilidades dentro de cada uno de estos territorios. A veces no va a ser tan simple establecer la misma acción, por decir algo, en Tarapacá que en Aysén, por dar solamente un ejemplo. Entonces, con estos insumos, lo que hicimos fue establecer un primer set de líneas de acción que la Estrategia Nacional de Aves debiera potenciar y fomentar. Y estas líneas de acción son estos lineamientos generales, no son las acciones, sino que son los lineamientos que engloban un conjunto de acciones específicas asociadas, las que estamos planificando ahora, y son exactamente esas acciones las que queremos discutir, fortalecer y generar a través de procesos participativos con talleres macrozonales. Tenemos entonces un lineamiento 1, que es de investigación y monitoreo para la conservación, en donde hemos identificado que existe, en estos modelos conceptuales que les cuento, existe falta de información importante en muchos y en la gran mayoría de los tipos de aves, y en la gran mayoría de los impactos también que puede tener cierta amenaza o cierta industria, por dar un ejemplo, sobre las aves. Otro lineamiento es básicamente generar alianzas para la conservación. Hemos detectado que, por ejemplo, hay un déficit de fiscalización en algunas cosas que están actualmente reguladas, por decir algo, el jipeo o los vehículos 4x4 fuera de ruta en áreas que son de importancia para las aves, sitios de nidificación, están afectando fuertemente al pilpilén, por ejemplo, y obviamente, solamente por dar un ejemplo, este lineamiento general podría eventualmente fortalecer alianzas entre la ciudadanía, fortalecer mecanismos de denuncias entre la ciudadanía y el ente que realmente tiene las capacidades para fiscalizar tal o cual hecho. Otro punto importante es fortalecer los marcos políticos y regulatorios. Hay algunas de las industrias que no están actualmente bien reguladas, algunas que tienen un impacto súper importante y que ni siquiera entran al sistema de evaluación de impacto ambiental, por ejemplo. Otro es el tema de fiscalización y control, que como les decía, esta eventualmente podría ser el lineamiento de las alianzas público-privadas o de algún otro carácter, podría ser una acción habilitante para mejorar la fiscalización y control de ciertas actividades, eventualmente incentivos para la conservación, incentivar, por ejemplo, las buenas prácticas no solamente de producción, sino que también, por ejemplo, de turismo, de fotografía.
Otra línea que le hemos llamado inicialmente Finanzas para la Conservación, que es establecer programas que básicamente levanten recursos económicos para lograr implementar muchas de estas otras acciones que estamos visualizando. Instrumentos de gestión, aquí por ejemplo está potenciar algunos planes de recoge, que podrían ser por ejemplo los que están ocurriendo en las Islas Oceánicas, en Juan Fernández, o también potenciar, incentivar algún plan de acción asociado a algún grupo de aves específicos, y aquí por ejemplo contarles que la Estrategia Nacional de Conservación de Aves también dio el primer pie y abrió las puertas para que apareciera el plan de acción que está actualmente comenzando, el plan de acción de aves playeras, que básicamente se va a desprender de esta estrategia y va a poner el foco específico en esas aves y en los problemas de esas aves y establecer acciones entonces a un nivel quizás más fino respecto a ese grupo de especies. Y bueno, básicamente algo que creo que no puede faltar en una estrategia de conservación es el lineamiento de educación y sensibilización para la conservación. Son lineamientos que están, o sea, este último, perdón, está enfocado en eventualmente cambiar actitudes y dar a conocer a la ciudadanía la importancia de las aves en este caso para no solamente para los distintos ecosistemas, sino que también para nosotros mismos. Estos lineamientos generales nos salieron debajo de la manga porque sí, si bien muchos de estos podrían hacer sentido de alguna manera sin haber hecho todo este proceso anterior, estos modelos conceptuales, establecer un diagnóstico de la situación de las aves en Chile, salieron desde ahí, de cada uno de esos modelos, y tienen además un set de acciones asociadas, que es lo que estamos actualmente discutiendo y exactamente el punto en que estamos ahora. Tenemos eso y tenemos además algo muy valioso que nos ha dado el proceso anterior, que es el dónde sería o dónde podría darnos más réditos o tener un mayor impacto en nuestra acción para finalmente disminuir estas amenazas y presiones que tienen las aves. Y por último, creo que ya llegando al final, solamente destacar que entonces la evaluación y el diagnóstico que estamos haciendo en esta primera etapa de esta elaboración del plan, de la estrategia, es la que guiará entonces las acciones que vamos a proponer, la cual busca generar entonces un marco programático y plasmar una hoja de ruta para fortalecer la conservación de las aves en Chile y de sus hábitats. No queremos dejar de lado los ecosistemas que básicamente son trascendentales para ella y como vimos al principio tienen también un fuerte vínculo. Difícil imaginar un ecosistema sano sin aves, por ejemplo. Y finalmente, quisiera agradecer entonces a los organismos públicos que han participado y que están participando de esta estrategia, ONGs nacionales e internacionales, centros de investigación, como decía, centros de rehabilitación, la academia, quienes se han comprometido de una manera increíble y participado activamente en este proceso. Además, también me gustaría agradecerle a todos quienes participaron de la encuesta y quienes han participado. También hicimos otra encuesta que no se las mencioné acá, más específica para los ornitólogos y ornitólogas, gente que está trabajando en investigar las aves. Queríamos saber, por ejemplo, cuáles son los principales gaps o deficiencias de la ornitología en Chile, cuáles son las barreras que esas personas ven para el desarrollo de la ornitología en el futuro, y eso no se lo mostré ahora, pero eventualmente en una charla de futuro más posterior podría mostrárselo. Además también agradecerle a todos ustedes por estar aquí, por haber llegado a esta invitación, y recalcar finalmente que vendrán varios talleres participativos que se van a dividir por macrozonas, como les decía, y que la idea de esto es fortalecer las acciones, revisar factibilidad de implementación de cada una de estas acciones y probablemente van a aparecer otras que no estamos viendo desde acá, mucho menos también quizás en el contexto de pandemia.
eso era, les agradezco mucho entonces, y ahí está mi correo, por si es que quisieran también hacer una pregunta posterior. Muchas gracias. Súper, Tomás. Muchísimas gracias por esta magnífica charla. En verdad, gran trabajo que se te viene por delante. Son 10 años de trabajo. Voy a empezar la ronda de preguntas haciéndote una pregunta muy general. Yo sé que esta Estrategia Nacional de Conservación de Aves se planificó en un principio para comenzar ahora en el 2020 hasta el 2030 en un contexto totalmente distinto al cual te has enfrentado en este momento. Entonces, la primera pregunta que te quiero hacer es como, para ti, ¿cómo ha sido tener que enfrentarte a este contexto sumamente virtual para tener que hacer talleres y generar una estrategia a partir de la virtualidad, ¿no? Que son participativos, pero igual es como raro, ¿no? Sí, o sea, es rarísimo. Primero que todo quería saber si es que te quedaste tú como hospedadora, ¿cierto? Sí, ahora Y yo. ya no ven mi pantalla, estamos ahora en la conversación. No, ahora nos vemos nomás los que estamos Perfecto. aquí Bueno, participando. sí, muy buena pregunta. O sea, fue un desafío gigante que yo creo que no solamente la estrategia, la mayoría de la gente, los académicos, todos nosotros nos enfrentamos, tuvimos que enfrentar a hacer un cambio radical en cómo estábamos planificando las cosas. Y eso obviamente repercutió en un atraso de los plazos que teníamos estipulados inicialmente. También personalmente estaba un poco incrédulo, reacio a saber qué tan podría ser un taller participativo virtual. Y afortunadamente me he visto gratamente sorprendido por esta herramienta, por ejemplo, por el Zoom, que apareció, que ha agarrado vuelo, que te permite, por ejemplo, generar distintas salas virtuales y trabajar en grupos. Aquí no es esto tan impersonal, ¿cierto? Pero por otro lado, esto también trae otros desafíos y otras limitantes, como que no todo el mundo tiene el mismo acceso a Internet, no todas las zonas geográficas en Chile tienen el mismo acceso, la misma calidad de Internet, eventualmente algunas personas no podrían participar debido a que es telemático, pero por el contrario también podría pasar lo que ocurrió aquí, que básicamente lo que tú mencionabas al principio, que tenemos gente aquí aparentemente de varios rincones de Chile, y lo que hace también muy fructíferas las conversaciones. Así que ha tenido de todo, la verdad. Ha sido desafiante más que todo reprogramarse y organizar talleres que realmente tengan el impacto que uno desea. Pero estamos tratando de sacarle el mejor provecho a la virtualidad. Ya, mira, aquí dentro de las preguntas, Soledad Carvajal, del pueblo de Chusmisa, en la comuna de Huara, estamos hablando allá en el norte, comenta que llegaron palomas que antes no tenían y que se han instalado, se han reproducido y hacen mucho daño a la siembra y a los cultivos que tienen ahí en la cordillera o en la precordillera ahí de la segunda región. Sí, bueno, ¿las palomas nativas son esas? ¿O es la paloma exótica? Yo creo que debe ser paloma exótica, ¿no? Porque dice que han llegado, que antes no existían. Sí, bueno, estamos frente a por un lado, las especies exóticas, como las especies exóticas de aves en Chile, afortunadamente, quizás dejando de lado la codorniz, la mayoría de ellas no se ha establecido de manera exitosa o se ha establecido muy asociada a asentamientos humanos, rurales o urbanos, como por ejemplo... Perdón, disculpe que le interrumpa, No, Tomás, sí. yo soy la que pregunté por ese asunto de las palomas. Bueno, yo soy, como le decía, de la primera región, de Chusmisa, un pueblito que está diríamos, la precordillera de la comuna de Huara. Y nosotros no teníamos esas palomas que son parecidas a la ciudad, esas que le dan migas de pan. Y esas que acá le dicen como que son como de chancho, le dicen, y porque son sucias. Y llegaron allá y no sabemos qué hacer con ellas. Muchas gracias y disculpe la interrupción. No, gracias a ti.
Mira, yo no tendría la solución aquí. Si es que es la paloma exótica, entiendo que no habría problema, no está protegida, digamos, por ley. Por lo tanto, se podría hacer un manejo ahí eventualmente más activo. Pero este tipo de Disculpa, cosas, Tomás. ¿sí? Creo que es la paloma manchada, que es el ave que llegó de Bolivia hace como 10 años. Está en Ah, toda la zona del norte de Chile. ya, gracias Vicente. Y eso nos pone entonces ante un escenario que, claro, no estamos acostumbrados, ¿cierto? El cambio climático actualmente está operando fuertemente, está modificando las distribuciones de las especies y nos pone frente a escenarios como ese en que vamos a tener que empezar a tomar decisiones. Yo no tengo aquí la respuesta de qué podríamos hacer ahí, pero entiendo que hay una serie de conflictos también entre otros organismos de otras aves, como por ejemplo lo son los loros en el sur, con varios cultivos, eventualmente, no sé, algunos tordos podrían ser con viñedos. Entonces hay cosas están todos esos conflictos entre las aves y acciones humanas que esta estrategia tiene que hacerse cargo de alguna manera. Y bueno, estamos recién empezando, no tengo la solución puntual aún, pero este tipo de cosas que me comentan, algo que no lo sabía yo, por ejemplo, y ya está causando algunos problemas. Entonces hay que ver ahí cómo operar y seguramente va a salir cuando estemos hablando ahí en el taller del norte. Claro. Una muy buena estrategia, no sé, como sugerencia, digo yo, podría ser el trabajo con cetrería, con aves rapaces para el manejo de palomas, Claro, que se control utiliza mucho, biológico. claro, control biológico, y espantapájaros con forma también de rapaces funciona bastante bien, pero no sé si en la región en la primera región funcionará, ¿no? Habría que probar si es que es así, como sugerencia, se me ocurre así al Sí, vuelo. dependiendo del cultivo hay distintas formas de tratar de evitar lo más posible el contacto con las aves, pero como digo, o sea, ese tipo de cosas a veces a alguien le funciona algo, pero está completamente aislado y es difícil compartir. Y entonces, en ese sentido, por ejemplo, el proceso de la estrategia estamos tratando de que sea que tenga un valor, no sé si igual de importante que la estrategia en sí al final, pero intentar articular a las personas, las entidades que están en distintos territorios y que si es que ocurre algo así en la primera región, en la décima, en cualquiera, no sé, tener una base de datos, por ejemplo, de quiénes son los que están trabajando con aves, tratar de canalizar información para poder básicamente ir aprendiendo de las distintas experiencias y poder apoyar y aportar en situaciones como esta. Por supuesto. Mira, tenemos otra pregunta que dice, ¿cómo articulará la estrategia a grupos de trabajo para aves migratorias? Por ejemplo, desde las acciones que son transfronterizas, como es el caso de los flamencos altoandinos, como es el caso, por ejemplo, del cóndor andino, que son aves que en estos momentos existen algunas estrategias que son binacionales o que son compartidas entre varios países, principalmente considerando que son aves migratorias, ¿no? Sí, ese es un excelente punto. Y bueno, esos ejemplos que diste tú también, pero también podría estar el canquén colorado, por ejemplo, que habita el sur de Chile y también Argentina. Claramente uno dice una estrategia de conservación que está protegiendo o tratando de proteger la mitad del tiempo en que esta especie está acá, o un tiempo específico. Claramente no va a ser fructífero eventualmente si es que en el otro lado de la frontera lo están cazando, por ejemplo. Y ahí nos vimos enfrentados a ese punto inicialmente, y la verdad es que inicialmente para esta estrategia definimos que el alcance va a ser nacional, porque son demasiadas especies, es ya bastante amplio el alcance y bastante desafiante lograr algo que tenga una bajada territorial y que tenga un impacto para empezar a meternos obviamente en cosas ya bilaterales o multilaterales. Sin embargo, obviamente esas cosas las estamos comenzando a identificar para potenciar esto en el siguiente paso. En el siguiente paso existe una estrategia, por ejemplo, la ruta del Pacífico para las aves migratorias playeras, ¿cierto? Eventualmente potenciar algo que con el canquén podría ser una de las principales
foco en un siguiente paso también, en una estrategia binacional. Eso por ahora. Algo iba a decir, pero se me fue. Ya, mira, tenemos otra pregunta que me pone muy contenta de una persona que se llama o está conectada como Chiloé Protegido. Tenemos gente de Chiloé que nos está acompañando, qué bacán, estoy muy feliz. Y dice, ¿cómo se puede participar o colaborar de este proceso? Y por ahí también preguntaban por tu correo electrónico, Tomás. Sí. Quizás puedas Lo voy a agregar en el dejarlo chat. ¿Les parece eso? eso en el chat, por si hay algunas personas que quieran como interactuar. No sé si hay más preguntas, si alguien quiere escribir o me comí alguna pregunta de más arriba. Somos una ONG, cuentan de Chiloé y trabajan por el municipio de Quellón. Así que les interesa. Excelente, excelente. Lo que estamos haciendo es que estamos a través de las seremías. Tenemos dos procesos paralelamente operando para tratar de llegar e invitar a la gran mayoría y que no se nos queden ahí abajo. Y que eso, vinculado a la pregunta que me hiciste al principio, Gabriela, es que es una extra capa de complejidad cuando estamos hablando de todo virtual. Estamos a través de la seremía y de los encargados regionales visualizando, haciendo mapas de actores. Eso es algo que no mencioné acá, pero tenemos mapas de actores y de personas y entidades que están vinculadas a las aves en el territorio nacional, alrededor de 450 personas, de las cuales hemos ido registrando sus correos. Además, todas las personas, por ejemplo, que participaron en la encuesta tenían la posibilidad de dejar sus correos, y esos correos también están siendo agregados a la base de datos para las invitaciones futuras a participar de los talleres. Si es que en el caso del municipio de Quellón, sería interesante quizás que esa persona se pueda, o que ese organismo, entidad, Chiloé Protegido, se pueda contactar con la seremía de allá, de los lagos, dejar el contacto para que a través de ellos nos lleguen o aquí mismo también podría ser. Después tú me puedes mandar el chat, Gabriela, porque te va a quedar guardado. Sí, me va a quedar todo grabado, yo tengo todo grabado. Mandarme el chat que es un archivo TXT, sería bueno. Y así también yo los voy agregando y vamos... Súper. Vamos tejiendo conjuntamente. Idealmente, si pueden poner de qué región son, sería ideal. Mira, acá tenemos a un tocayo tuyo, que se llama Tomás, y que es de Quilpué, y tiene 9 años. Y dice que le gustan mucho las aves, y que en su casa se ven muchos yales. Y quería saber si los puede alimentar, y qué alimentación tienen para poder atraerlos a su jardín. Interesante pregunta, Tomás. Sí. Yo no soy muy fan de alimentar a la fauna. Yo tampoco. Entonces, a Tomás le recomendaría idealmente tratar de atraer a esas aves utilizando quizás algún otro tipo de artefacto. Le dejo también el desafío ahí de averiguar a dónde se reproducen, por ejemplo, los yales. No solamente qué comen, sino que dónde se reproducen, qué tipo de ambiente utilizan, y ver si es que los puede atraer de esa manera. Eso le diría yo a Tomás. Sí, en general, como también como parte de la unidad educativa de la educación para la conservación del zoológico nacional, tenemos como política un poco también, no somos muy amigos de atraer a los animales con la alimentación. Pues hemos visto, por ejemplo, en el caso de otros animales como los zorros o como los picaflores, también mucha gente les gusta mucho esto de construir bebederos, pero en términos prácticos igual son un foco infeccioso. Si hay algún animalito que está enfermo y viene a tomar agüita en ese bebedero, es mucho más fácil que los otros animales se enfermen. Entonces, como igual hay que tener ojo. No sé si en el caso de los yales será tan así, pero no sé si es muy buena idea, Tomás, que alimentes a la fauna nativa, porque no son mascotas, es distinto, ¿no? Y aquí, bueno, Jimena Arangua dice con bañeras, para que se bañen en tu jardín. Cambiando la agüita todos los días, claro, ningún problema. No sé si hay más preguntas o más dudas por ahí. Yo puse mi correo, pero capaz que lo haya puesto en privado para alguien. Porque Sí, porque yo no lo veo, Tomás. Va de nuevo.
Puede ser a ese. Va, Ahí perdón, sí. perdón. No, ese está No, mal. está mal. Ese es la O. Ese es la O. Este sí. Ahí. Ahí sí. T Altamirano, MMA, Ministerio del Medio Ambiente.gov.cl. Ahí sí. Eso. Mira, aquí Christopher dice que desde Punta Arenas nos está escuchando y si existe alguna conexión entre esta estrategia y el turismo o el birdwatching. Sí, otra cosa de las que no le hablé acá es que hicimos un seminario de aviturismo para los observadores de aves para ver el estado actual y el potencial de Chile para el aviturismo, así que en el marco también de la estrategia y del riesgo de humedales costeros. Entonces, sí hay un vínculo, todavía no está claro qué tanto se va a poder potenciar ese vínculo, pero estamos trabajando en eso también con distintos empresas, entidades que están trabajando local y también nacionalmente. En Magallanes hay muchísimas ofertas. Lamentablemente muchos de ellos está todavía dirigido, o sea, no lamentablemente, pero el foco está mucho en los extranjeros. Y a medida que vayamos cultivando todo ese amor por la biodiversidad, por las aves, llamando la atención, o sea, me encanta, por ejemplo, que haya estado Tomás de 9 años en esta charla. Lo invito también a eventualmente tener su cuenta hacer sus listas, tener su cuenta en Iber, empezar a compartir esos datos. Así de a poco empezar a cultivar una cultura de observación de la naturaleza. Mira, y tenemos la última pregunta, con esto ya cerramos, que es de Betsy, y dice, ¿cómo se compatibilizará la estrategia con las grandes empresas y otras amenazas que aún no se pueden controlar? La pregunta del millón. Sí, sí. Bueno, desde que partió todo este proceso, nosotros hemos tenido la disposición completa, o sea, de hecho, estos talleres macrozonales que yo les digo, van a ser varios, van a ser algunos para los servicios públicos, otros para la ciudadanía, va a haber uno que va a ser para los gremios y para la industria. Hemos visualizado en todos estos mapas y modelos que yo les conté, hay un modelo, por ejemplo, para la gestión silvoagropecuaria, en donde hay cosas específicas que nosotros, si es que no logramos, como decía Betsy, me parece, vincularlo en la estrategia de alguna manera, el impacto de ellos o el aporte de ellos a esa amenaza nunca va a disminuir, ¿cierto? Entonces, nos vamos a juntar con los gremios, no podría asegurar qué respuesta vamos a tener, porque no depende de nosotros, pero es algo que tenemos visualizado, porque es la única manera básicamente de lograr que esta estrategia sea exitosa. Porque recuerden que aquí estamos hablando de conservación y no de preservación, ¿cierto? No queremos cerrar cada uno de los rincones naturales en Chile y que no pueda entrar nadie, sino que todo lo contrario, incluso tratar de generar un vínculo, una armonía entre nuestro quehacer y las aves, en este caso. Sí, mira, una última pregunta aquí de Gustavo Ortiz, que es bien específica. De Quillota nos escribe Gustavo y dice, ¿se está considerando el factor genético dentro del plan de conservación de aves? Por ejemplo, procesos de especiación en organismos de amplia distribución o producto de barreras diversas. Y la respuesta es súper interesante el punto, pero la respuesta es no. Al nivel en que estamos trabajando, llegar a ese grano tan fino es difícil. Sin embargo, lo que queremos es que este sea el paraguas para empezar a desprender, por ejemplo, líneas estratégicas específicas que pueden ser o no planes de acción específicos como el de playeras que les comentaba, o pueden ser o no alguna línea de investigación específica relacionada con lo que dice, no me acuerdo el nombre, perdón, Gustavo, con lo que dice Gustavo, si es que visualizamos que ese es uno de los ámbitos en que estamos más cojos en términos de conocimiento. Súper. Súper, Tomás, te agradezco nuevamente en nombre del Zoológico Nacional por esta experiencia virtual de charla magistral. Súper interesante, súper entretenidos
mucho trabajo por delante. Este es el primero de 10 años y en verdad es un trabajo maratónico lo que te va a tocar hacer. Y queremos dejar, por supuesto, a toda la gente que está conectada, cerca de 60 personas en el momento más álgido de la charla magistral. Aceptaste 60 personas, Tomás, Sí, muchas estaba ahí gracias. en medio, perdón si es que no salió tan fluido, pero Sí, muchas gracias por tu súper buena disposición y dejar, por supuesto, a toda la gente invitada a que nos sigan en las redes sociales, al GEF de Humedales Costeros, por supuesto, y a la Estrategia Nacional de Conservación de Aves, y las redes sociales también del Zoológico Nacional. Vamos a estar participando como unidad educativa desde el 11 al 15 de noviembre en la Feria de la Ciencia. Vamos a participar también del Boom de la Ciencia, entonces se vienen hartas cosas también dentro de los próximos días para que la gente pueda, sobre todo, entretener a los más pequeños. ¿No? Eso, Tomás, gracias muchísimas a gracias. ustedes de nuevo por la invitación y por haber atendido a esta invitación, a toda la gente que llegó, increíble. Sí, también impresionada de la cantidad de gente. Así que eso, muchas gracias a todas y a todos y esperamos que podamos hacer una nueva versión de las charlas magistrales presenciales ya a partir del próximo año, no sé. Eso. O quién sabe cómo se viene esta cosa, ¿no? Eso pues. Ya, muchísimas gracias entonces. Un abrazo a todas y a Gracias todas. a todos y todas. Cuidarse, que estén súper bien. Chao, chao. Chao.